Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Como es verdadera Shahada del Islam / testimonio de fe musulmán. Primero, el Shahada, testimonio de fe, que todos los creyentes deben decir es un testimonio de Dios, que Él es el único Dios. Este ha sido el mismo testimonio en todas las Escrituras. El Corán, descrito por Dios como un libro completamente detallado, 6:114, proclama la única Shahada autorizada por Dios. Dios da testimonio de que no hay Dios excepto Él, y también lo hacen los ángeles y los que poseen conocimiento, defendiendo la justicia. No hay Dios excepto Él, el Dignificado, el Sabio. 3:18. Las palabras en este glorioso versículo nos dicen que Dios mismo da testimonio de esta Shahada. Los ángeles y los que poseen conocimiento hacen lo mismo. Este Corán Shahada, aprobado y atestiguado por Dios, no contiene otro nombre que el nombre de Dios. Ningún otro Shahada está autorizado por Dios en el Corán. En cuanto a la Shahada para el profeta Mahoma de que él es el mensajero de Dios, esto no tiene autorización en el Corán. De hecho, las únicas personas mencionadas en el Corán para pronunciar la Shahada para Mahoma son los hipócritas. Cuando los hipócritas vienen a ti, te dicen, testificamos que eres el mensajero de Dios. Dios sabe que usted es su mensajero y Dios da testimonio de que los hipócritas son mentirosos. 63:1. A partir de lo anterior, surgen una serie de consultas. 1. ¿Es la Corán Shahada autorizada por Dios en 3:18 suficiente y aceptable como la Shahada correcta para que los creyentes la pronuncien? 2. ¿Deben los creyentes pronunciar la Shahada en 3:18, como está en el Corán, sin ninguna adición, y así estar entre aquellos a quienes Dios describió como los que poseen conocimiento? ¿O deberían también pronunciar la Shahada para el profeta Mahoma, teniendo en cuenta que los hipócritas son los únicos mencionados en el Corán para pronunciar esa Shahada? 63:1. 3. Si una persona que confiesa su creencia en el Corán se suma al Shahada en 3:18, ¿cómo puede justificar las garantías coránicas de que el Corán está completamente detallado? 6:114, y que nada se ha dejado fuera del libro. 6:38. 4. Dios, los ángeles y los que poseen conocimiento están pronunciando una Shahada incompleta. Segundo, si por alguna razón, el Corán Shahada autorizado en 3:18 no es suficiente para cualquier persona, entonces debe preguntarse, 1. ¿No considera que el Corán es suficiente por sí solo como fuente de religión y orientación? 2. ¿Cree el que no se dan varios detalles en el Corán a pesar de las garantías de Dios? A continuación, de lo contrario, el Corán está completamente detallado. 6:114. No dejamos nada fuera del libro. 6:38. Trajimos el boca a usted para brindarle explicaciones de todas las cosas. 16:89. El Corán proporciona una cuenta detallada de todas las cosas. 12:111. 3. Cree que sin el hadith la religión está incompleta, a pesar de la seguridad de Dios de que la religión está completa en el Corán. 5:3 y 6:115. Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas anteriores, entonces, para su beneficio, se presentan los siguientes hadices. Hadith 1 Mughirabe. Suba le escribió a Muawiyah, cuando el mensajero de Allah terminó la oración y pronunció un saludo, pronunció esta súplica: no hay Dios sino Alá. Está solo, no tiene compañero. A él le pertenece la soberanía y a él se le debe alabanza y él es potente sobre todas las cosas. Oh Alá. Nadie puede retener lo que tú das, ni dar lo que tú retienes, y las riquezas no pueden servir a una persona rica con ti. Referencia, Muslim 593 a referencia en Libro 5, Hadith 175 referencia web, inglés, de Uskmsa, Libro 4, Hadith 1230, Hadith 2 narró Muadh ibn Jabal, el mensajero de Allah, Saus, dijo, si las últimas palabras de alguien son, no hay más Dios que Allah, él entrará al paraíso. Referencia, Sunan Abi Dawud 3116 referencia en el Libro 21, Hadith 28 traducción al inglés, Libro 20, Hadith 3110, Hadith 3 Abu Sa'id al-Khudri informó que el mensajero de Allah dijo, insta a aquellos de ustedes que se mueren a recitar, no hay otro Dios que Alá. Referencia, Muslim 916 a referencia en el Libro 11, Hadith 1 referencia web, inglés, de Uskmsa, Libro 4, Hadith 1996, Hadith 4 según la autoridad de Taus, un hombre le dijo a Abdullah hijo de Umar, que Allah esté complacido con él. ¿Por qué no llevas a cabo una expedición militar? Ante lo cual respondió, escuché el mensajero de Allah decir, verdaderamente, al Islam se funda en 5 pilares: testificar el hecho de que no hay más Dios que Allah, establecimiento de oración, pago de zakat, ayuno de Ramadán y peregrinación al Kaaba. Referencia, Muslim 16 de referencia en Libro 1, Hadith 22 referencia web, inglés, de Uskmsa, Libro 1, Hadith 21, Hadith 5 está narrado bajo la autoridad de Abu Malik, escuché el mensajero de Allah decir, el que profesó que no hay otro Dios que Allah hizo una negación de todo lo que la gente adora además de Allah, su propiedad y sangre se volvieron inviolables, y sus asuntos descansan en Allah.
Referencia. Muslim 23 a referencia en Libro 1, Hadith 37 referencia web, inglés, Deus Kmsa, Libro 1, Hadith 34. Hadith 6 se narra bajo la autoridad de Abu Huraira que el mensajero de Allah le dijo a su tío en el momento de su muerte, haga la profesión de que no hay otro Dios que Alá y yo daremos testimonio, de que usted es musulmán, el día del juicio. Pero él, Abu Talib, se negó a hacerlo. Referencia. Muslim 25 a referencia en Libro 1, Hadith 41 referencia web, inglés, Deus Kmsa, Libro 1, Hadith 37. Lo anterior son muestras de numerosos hadices que proclaman la Shahada correcta como se indica en el Corán. Lo importante del dicho hadith es que afirman que la expresión de la Shahada coránica en 3:18, sin ninguna adición, es suficiente para admitir a una persona en el paraíso. Naturalmente, también encontraremos otros hadices que incluyen el segundo Shahada, sin embargo, no cancelan la importancia del hadith anterior, que una vez más es suficiente pronunciar la Shahada coránica en 3:18, que solo tiene el nombre de Dios, y sin agregar palabras, para entrar al paraíso. Descargo de responsabilidad. Citar el hadith anterior no debe considerarse como una aprobación del hadith como una fuente legal de jurisprudencia religiosa. Esta sección solo se agrega para aquellos que no aceptan que el veredicto coránico sea concluyente o suficiente por sí solo, y consideran que el Islam está incompleto sin hadith. Tercero, si el lector no considera que la evidencia coránica sea concluyente, ni le importa mucho el hadith, entonces la siguiente evidencia visual concreta puede prestarle a este asunto la atención que merece. La evidencia presentada aquí está relacionada con monedas antiguas que se remontan a la época del profeta y los años que siguieron. La datación y atribución de monedas antiguas ahora se realiza con mucha precisión. Factores como la oxidación de la superficie y el estudio de impurezas en el metal se encuentran entre los métodos que se llevan a cabo para determinar la antigüedad de las monedas antiguas con gran precisión. A continuación hay 4 monedas que arrojan luz importante sobre el tema de la Shahada. Moneda número 1. Esta moneda se remonta a los primeros años de la revelación del Corán. Las palabras en la moneda dicen, la ira y la ayahuadau, no hay Dios excepto Allah, solo. Moneda número 2. Esta moneda también es una moneda muy temprana que data del mismo período de los primeros años de la revelación. Las palabras en esta moneda dicen, la ira y la ayahuadau la shareklau, no hay Dios excepto Allah, solo, él no tiene socios. Notamos que no hay puntos encima o debajo de las letras, como las que vemos con letras árabes escritas hoy en día. En aquellos primeros días, el alfabeto árabe no tenía puntos, estos se agregaron en una fecha posterior. Moneda número 3. Esta moneda, fechada entre 80 y 100 años después de la muerte del profeta, tiene las mismas palabras en el centro que la moneda 2. Sin embargo, vemos palabras agregadas en el perímetro de la moneda y entre ellas están las palabras Muhammad Rasulaya, Muhammad, el mensajero de Dios. Vale la pena señalar 2 observaciones. 1. Los nombres de Dios y Mahoma aún no estaban unidos en la misma oración o espacio, pero están escritos por separado y en diferentes partes de la moneda. 2. Las palabras sobre Mahoma no contienen una Shahada, como la que se recita actualmente, pero las palabras solo dicen, Mahoma el mensajero de Dios. Moneda número 4. Esta moneda moderna, acuñada en el siglo XXI, combina los nombres de Dios y Mahoma en una sola declaración, y es una Shahada tanto para Dios como para Mahoma. El progreso visto de las monedas anteriores es bastante notable, cuyo significado no puede ser ignorado. Estas monedas presentan evidencia visual y verificada de que el Corán Shahada correcto fue el que se pronunció durante la vida del profeta. También confirman que las adiciones al Corán Shahada 3:18 comenzaron gradualmente después de la muerte del profeta, culminando en la versión de 2 Shahada que escuchamos pronunciada por los musulmanes en nuestros días. Para beneficio del lector, la investigación anterior consta de 3 partes. 1. La Corán Shahada autorizada. 2. El veredicto de las narraciones de hadices. 3. Evidencia arqueológica. Primero, como lector, el Corán Shahada autorizado en 3:18 fue suficiente para resolver este asunto por usted. El hecho de que los que poseen conocimiento pronuncian la Shahada en 3:18 le insta a querer estar entre los que poseen conocimiento, con quienes Dios está complacido. El hecho de que el único grupo de personas mencionado en el Corán que pronuncia la Shahada para el profeta son los hipócritas. 63.1. Te disuade de pronunciar la Shahada pronunciada por los hipócritas. Segundo, si no considera que la Shahada autorizada en 3:18 es suficiente y necesita el veredicto del hadith. Está satisfecho de que si pronuncia la Shahada en el hadith anterior, que es una Shahada solo para Dios, que usted sería admitido en el paraíso, como dice el hadith. ¿Desea ir a un lugar diferente al paraíso? Tercero, si aún no está convencido de que la Shahada coránica en 3:18, que solo tiene el nombre de Dios, y que se repite en las narraciones de hadices, es la Shahada completa, haga que las monedas, verificadas por Idad le hayan afirmado que durante el tiempo de vida del profeta, la Shahada en estas monedas fue la Shahada pronunciada por el profeta y los creyentes. Si después de ver las 3 categorías anteriores, el lector decide continuar recitando una segunda Shahada para el profeta, entonces surge un diagnóstico diferente para explicar tal decisión. Cuando ninguna cantidad de evidencia logra convencer a una persona, entonces se puede decir que la decisión de esa persona no se basó en evidencia de ninguna forma. Ese es el momento en que la evidencia deja de ser un factor en el proceso de toma de decisiones. En tal caso, otros motivos ocupan el asiento del conductor.
En última instancia, esos motivos cancelan el papel de la evidencia como el jugador principal en el proceso de toma de decisiones. Varios versos coránicos arrojan luz sobre el corazón de este asunto. Las gloriosas palabras coránicas a continuación arrojan luz sobre los verdaderos motivos de esas personas que eliminan toda evidencia. Los siguientes versículos hablan sobre personas que no están satisfechas con la mención de Dios solo, y otros para quienes Dios no es suficiente por sí mismo, y otros que aman a los mortales como el amor de Dios. Cuando solo se menciona a Dios, los corazones de aquellos que no creen en el más allá se llenan de aversión, pero cuando otros se mencionan además de Él, se regocijan. 39, 45. No es Dios suficiente para su siervo. Te asustan con los que no son Él. A quien Dios envíe por mal camino, no tendrá guía. 39, 36. Entre la gente están aquellos que toman a otros que no son Dios como sus iguales, amándolos como el amor de Dios. Pero los que creen tienen un amor mucho mayor por Dios. 2, 165. De hecho, es una buena idea prestar atención al mensaje de los versículos anteriores. En el proceso, es necesario hacer un examen de conciencia. ¿Pertenece a alguna de las personas mencionadas en cualquiera de los 3 versículos anteriores?